Eclipse, finalmente una noticia que da la vuelta al mundo, que va a tener su epicentro en el hemisferio norte. Vamos a averiguar si es que efectivamente tenemos posibilidad de ver nosotros aquí en la Argentina desde algún lugar. Se supone que es ahora mismo, en un ratito nada más, el clímax de este eclipse que se da para el hemisferio norte. Un eclipse total de sol es el que se produce, en este caso es el primero en lo que va del año. Voy a saludar a Andrea Buccino, ella es investigadora del CONICET, doctora además en astronomía y trabaja, lo quiero decir porque me parece muy importante, para el Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Andrea, gracias por estar ahí, bienvenida. Agustina Díaz te saluda. Hola, ¿qué tal? Es un gusto. Muchas gracias. Bueno, contanos, ¿qué es lo que va a pasar hoy, ahora? Entiendo que ya es inminente, ¿no? Sí, lo primero que te voy a responder es que no lo podemos ver desde acá. Lo que va a ocurrir es que en determinados lugares del hemisferio norte se va a poder ver cómo la luna tapa el sol. Sí. ¿Sí? Sí. Pero bueno, eso tiene que ver con que uno esté en una posición en el planeta determinado donde justo se alinean el sol y la luna, y además el diámetro angular de la luna en ese momento y en ese lugar preciso coincide con el diámetro del sol. Obviamente la luna es mucho más chiquita que el sol, Sí. pero según las distancias y las proyecciones, en ese momento van a coincidir desde el punto de vista en que uno está en la Tierra, ¿no? Sí. Eso va a ocurrir, o sea, se va a poder ver desde Canadá, en el costa este de Estados Unidos y en el centro de México, y después ya en el Pacífico. Ok, o sea que acá ni noticias, ni vamos a ver nada. No, pero para, porque en octubre tenemos un anular de sol en el sur. Y entonces ahí se va a ver, ahí no va a coincidir el diámetro angular de la luna con el del sol, entonces vamos a ver como un anillo de fuego. Como que el sol, por eso se llama anular, porque se ve el anillo de fuego. Un anillo, claro. Pero bueno, vamos a tener que esperar hasta octubre. Andrea, ¿y este es un fenómeno que se da con periodicidad cada cuánto o es extraordinario? No, se da con periodicidad porque tiene que ver con los movimientos periódicos, ¿no? De la Tierra, la Luna y el Sol. Claro. Sí, hay distintas cuentas asociadas, a que no es a lo que me dedico, pero más o menos del orden de cientos de años. Pero en general vienen de a pares. No sé si te acuerdas que en el 2019 hubo un eclipse en San Juan, sí, y después se repitió con un eclipse en la Patagonia en el 2020, estábamos todos en cuarentena, pero hubo todo un eclipse en la Patagonia y después también incluso en la Antártida en el 2021. Hubo uno, yo recuerdo uno no hace tanto que acá en la ciudad de Buenos Aires de pronto se modificaban las sombras de las cosas y en lugar de verse plenas se veían lunitas. ¿Te recordás? Sí, que el ejercicio que uno hace con el colador, con los chicos, de ir viendo las sombras. Totalmente. Sí. ¿Eso cuándo fue? ¿En qué año? ¿Te acordás vos? En el 2020, sí. Ah, es ese, que bueno, mira, fue en la Patagonia. En diciembre del 2020. Ok. Sí. Lo que pasa que es así. Hay sectores, por ejemplo, si ahora uno estuviese en Nueva York, por darte un ejemplo, uno no ve el eclipse total, pero sí ve el eclipse parcial. O sea, justo es como, a ver, imagínate que, no sé, ves mi celular y ves mi mano, ves que lo tapa, pero si yo me corro así, vos ves parte de mi mano, ¿no? Exacto. Bueno, eso es lo que va a pasar, por ejemplo, si estás en Nueva York con el sol y la luna. Imagínate que mi celular es la luna y mi mano es el sol. Okay. Entonces hay sectores donde se ve parcial, y eso es lo que nos pasó en Buenos Aires en diciembre del 2020. Ah, por eso veíamos la sombra como lunita y no plena. Exactamente, sí, fue bastante, no recuerdo exactamente cuál fue el porcentaje, pero había sido un porcentaje bastante grande. Claro. Obviamente hay que tener muchos cuidados para verlos. Es súper interesante, estuve hablando con una amiga que está en Estados Unidos, que los hijos hacían muchas actividades en las escuelas respecto a este eclipse. Ellos están en las afueras de Nueva York. Y entonces, ¿viste la serie Mad Men, por ejemplo? Sí, claro. No sé si recordás que, bueno, en algún momento Don Draper estaba con una maestra. Bueno, hay toda una actividad que los chicos se ponen cajas para ver el eclipse. Sí. O sea, está muy bueno porque acerca estos tipos de eventos a la astronomía, a la gente, a la sociedad en general, ¿no? Y hablar... Mira, de hecho, te cuento esto, Andrea. Sí. Mis hijos en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, me vinieron a preguntar por el eclipse porque lo vieron scrolleando seguramente en YouTube.
digamos. Me van a Claro, preguntar, ¿va a haber un totalmente, eclipse? totalmente. Digo, Sí. Bueno, pero que no lo van a poder ver. no lo van a Pero poder ver. está bueno para eso, para hablar de astronomía en general. Y mira, mientras tanto, entre las imágenes que estamos viendo ahora es Cataratas del Niágara. Ahora Ay, mismo, mira. la gente está ahí esperando para verlo, claro, porque me imagino que en los lugares más abiertos se puede divisar mejor, inclusive. ¿Por qué no hay Sí. que mirarlo? Andrea, recordanos, ¿por qué no hay que mirar directamente? Nunca hay que mirar al sol de frente, Mm, nunca, o sea, te daña la pupila. Pero además lo que ocurre, acá tengo los anteojitos, por ejemplo, que nos dieron en el planetario en la época del eclipse, ok. y hoy buscando los anteojitos encontré esto así, por ejemplo, que a Ajá. veces está dañado. O sea, esto lo tengo que tirar. O sea, porque, no, porque ¿qué pasa? Porque si esto llega a estar dañado, te entra la luz La y te puede luz. dañar la pupila. Ah, Lo que claro. ocurre es que a medida que se va tapando el sol, la pupila empieza como a abrirse de alguna manera para que te entre más luz. Claro. Los camarógrafos lo deben saber muy Sí, bien sí, este exacto, como proceso. cuando, digamos, tus Claro, pupilas se agrandan cuando hay poca exacto, luz y se achican cuando hay mucha. exactamente. Entonces, como empieza a disminuir, de alguna manera se dilata la pupila, entonces te puede entrar más luz y de pronto, entonces eso te puede dañar el nervio óptico. Claro. Pero igual nunca hay que ver al sol de frente. Ok. Y además porque No. estás un rato largo mirando al sol. Claro, ¿Entendés? que no O sea, lo una haces cosa es que vos veas el sol de frente. un segundo. Claro, pero otra cosa es que estés horas mirando el sol. Claro, que es lo que por ahí la gente está haciendo en este momento, pero por eso es importante cubrirse los ojos. Protegerse. Andrea, ¿y los eclipses tienen consecuencias de tipo, no sé, influyen sobre las mareas, sobre los cultivos? ¿Tienen algún tipo de efecto en ese sentido sobre la Tierra? Son muy breves los eclipses. Son muy breves. O sea, a ver, si bien el proceso puede durar horas, la ocultación total es de minutos. Sí influye, por ejemplo, en los animales, y eso está medido y está observado por los biólogos, que como que de pronto ven que como que se les volvió de noche. Todos tenemos un reloj interno, ¿no? Que nos marca lo que es el día, la noche, o sea, tenemos como una especie de reloj biológico, digamos, por eso ocurre el jet lag cuando cambiamos de usos horarios muy rápidamente. Sí. Entonces, imagínate que a los animales de pronto bruscamente se les vuelve de noche. Entonces se vio, por ejemplo, que ciertas ranas que se camuflaban dejaban de camuflarse en ese periodo, las jirafas tenían ansiedad, los osos invernaban, o sea, es como un descontrol total. Claro. De unos minutos, aves que se quedan ahí, que no saben para dónde ir. Eso ocurre y está observado y está medido y está estudiado por la gente que se dedica a esto. Claro, bueno, es interesante esto que contás. ¿Y hay así lugares en particular en los que hoy se vaya a ver, tipo, no sé, algún lugar de México en el que es el lugar para verlo? ¿Se sabe exactamente? O bueno, Durango, creo que Durango y Monterrey. Okay. Sí, más o menos por esa zona. Sí. De hecho, hay una reunión como de meteorología espacial latinoamericana, y justo le hicieron coincidir con el eclipse para que parte del evento sea ir a ver el eclipse también. Claro, obviamente que es una enorme atracción para todo el mundo. O sea que consecuencias de tipo de mareas y demás, no tiene, simplemente un efecto óptico en realidad. Exactamente, sí, tiene que ver con la luminosidad. Claro, que se ve afectada en este caso. Repasemos entonces, decías, vamos a tener el próximo nosotros, ¿cuándo? En octubre, ahí te diría 2 de octubre, pero... bueno, igual tenemos tiempo de volver a hablar, de chequearlo. Sí, por eso. Escúchame, ahora estamos preocupadas por conseguir repelente, así que imagínate las urgencias que tenemos. Sí, por un eclipse en octubre, nos podemos quedar tranquilas. Por eso. Bien, entonces en octubre va a haber, es en Patagonia en este caso. Sí, es en Patagonia y es a las 7 de la tarde, entonces es como muy rasante en el día, pero bueno, tal vez en Patagonia en octubre ya a las 7 de la tarde ya es bastante de día. Sí, debe ser bastante de día. Sí. Andrea, ¿y esto va a ocurrir hoy en este ratito en el que finalmente se pose totalmente la luna sobre el sol? ¿Va a oscurecerse tanto como que se hace de noche o es parcial ese de pronto de noche? Y siempre queda, bueno, el sol es más grande. Mirá, claro. Ahí tenés una imagen perfecta, ¿no? Claro. Claro, el sol lo que tiene como la Tierra tiene una atmósfera, el sol tiene una atmósfera, que es, que ahí sí yo me dedico a estudiar atmósferas estelares, ni siquiera del sol, estelares. Y parte
parte de, ¿viste cuando dibujamos el sol que lo dibujamos con rayitos? Bueno, Sí. eso es como la atmósfera más externa del sol, que se llama corona solar, y la Ajá. corona solar está relacionada con los campos magnéticos en el sol. Ajá. Que, bueno, por eso yo me dedico a estudiar campos magnéticos en estrellas. Mira. De hecho, durante un tiempo, hace muchos años, por el 1600, el Sol tenía muy baja actividad y los registros históricos de los eclipses decían que no se veía esa corona, esa luminosidad alrededor del Sol, sino que se veía como una franja rojita, Ujú. que es como la capa, como que es la cromósfera, digamos, del Sol. Entonces, es una manera de decir, bueno, en esa época el campo magnético del Sol estaba como bastante bajo. Pero bueno, no es noche porque como te digo, queda la corona solar ahí iluminando. Queda todavía un poco de luminosidad. Un poquito de atmósfera solar iluminándonos. Con esta fuerza increíblemente maravillosa que tiene el sol, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, pero que es la fuente de la vida, obviamente, para nosotros también. Totalmente. Andrea, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Hablamos en octubre, para cuando Dale, tengamos ese eclipse aquí en la Patagonia Argentina. Chao. Andrea Buccino, doctora en el estudio de las estrellas en el planeta, una investigadora del CONICET de nuestro país. 1:30, títulos a esta hora.